Se nos pide que clonemos el repositorio Oction de mi página de GitHub. Accedemos a él, como siempre, seleccionamos la URL, la copiamos, nos vamos a una consola y a través del comando git clone podemos clonar el repositorio en la carpeta indicada al final. Fijaros que aquí se nos marca la carpeta en la que se está clonando el repositorio. Ya terminado, es momento de ir a BlueG. Vamos a decirle que queremos abrir un proyecto que no es de BlueG, marcamos la carpeta adecuada y abrimos el proyecto. Vale, tenemos el proyecto, vamos a poner la ventana para acá, vamos a compilar y nos dice que lo primero que tenemos que hacer es crear un objeto de la clase Oction. Aceptamos el nombre que nos da por defecto. Vamos a crear un par de personas. Miguel. Elena. Bien, y a continuación lo que vamos a añadir es un par de ítems para ser subastados. Invocamos el método enterLot del objeto Oction creado y añadimos una descripción. Por ejemplo, el primer ítem van a ser unos cuadros de Picasso. Vamos a añadir otro objeto, otro lote, en este caso unas esculturas de Botero, por ejemplo, y finalmente un tercer elemento que serán unas composiciones musicales de Bach. Tenemos 3 objetos para subastar. En nuestra subasta actualmente solo hay 2 personas y lo siguiente que nos pide es que realicemos un par de pujas sobre cada ítem, sobre cada lote que hemos añadido a nuestra subasta. Para ello, lo que vamos a invocar es el método makeAbid. Fijaros que este método makeAbid nos pide 3 cosas. Nos pide el número identificativo del ítem sobre el que vamos a subastar, sobre el que vamos a pujar. Nos pide el objeto person que va a pujar por ese ítem y nos pide la cantidad por la que va a realizar la puja. Vamos a decirle, como no sabemos ahora mismo los números que han cogido cada uno de los objetos lot, lo que yo puedo hacer es invocar sobre el objeto subasta el método sublots. Fijaros que los números que se le han asignado a cada objeto parten del número 1 y son consecutivos. Vamos a realizar una puja, por ejemplo, vamos a pujar sobre los cuadros de Picasso. La persona que va a pujar va a ser la primera que he creado, es decir, el objeto person 1, que se corresponde con la persona llamada Miguel, y el valor pues van a ser 450 euros. Nos aparece un mensaje que la puja por el objeto con número de referencia 1 se ha llevado a cabo satisfactoriamente. Vamos a hacer una nueva puja sobre ese mismo objeto. La persona que va a pujar en esta ocasión va a ser la representada por el objeto person 2, es decir, Elena, y la puja va a ser de 600 euros. Fijaros que nos vuelve a decir que efectivamente la puja se ha llevado a efecto de manera correcta. El punto número 5 del ejercicio nos dice que lo que tenemos que hacer es echar un vistazo a los atributos de cada clase para ver cómo están relacionadas. Es decir,
queremos saber qué objetos de otras clases del proyecto y cuántos puede almacenar cada una de las clases presentes en nuestro proyecto. Vamos a empezar con la clase Auction. Vamos a ver el código fuente de esta clase. Fijaros, yo tengo un par de atributos. Este atributo es un ArrayList de objetos lots, y el atributo se llama lots. Luego la clase Auction es capaz de almacenar un número variable de objetos lot. Un número variable porque es un ArrayList. Puede contener 0, puede contener 1, 2, 3, 20, los que sean. ¿De acuerdo? Este atributo no nos interesa porque esta clase o este tipo de dato no es ninguna clase de las que están ahora mismo codificadas en nuestro proyecto. Luego la clase Auction puede almacenar un número variable de objetos lot. Vamos a ver la clase lot. Tenemos 3 atributos. Este no nos interesa porque es entero, este tampoco porque es string, y este sí nos interesa, dado que es de la clase bit, una de las clases de nuestro proyecto. El atributo highestBit de la clase lot puede almacenar un único objeto de la clase bit. ¿De acuerdo? Vamos a ver la clase bit. Tenemos que hay 2 atributos. Este no nos interesa, dado que es un tipo de dato propio de Java, pero este sí. Fijaros que la clase bit tiene el atributo bidder, que es un objeto de tipo person. Luego, la clase bit puede almacenar un objeto de la clase person. Y finalmente, si nos vamos a la clase person, veremos cómo el único atributo que hay es de tipo string, con lo cual no nos interesa. En resumen, tenemos que los objetos de clase Auction pueden contener desde 0 hasta n objetos de la clase lot. Los objetos de la clase lot pueden contener de 0 a un objeto de la clase bit, y los objetos de la clase bit van a contener seguro un objeto de la clase person. Traducido, tenemos que una subasta puede tener 0 o muchos ítems que subastar. Cada elemento a subastar puede tener 0 o una puja. ¿Por qué no más pujas? Porque solo almacenamos la puja más alta, con lo cual puede tener 0 en el caso de que no haya habido pujas, 1 en el caso de que haya habido una o más pujas. Repito, solo almacenamos la puja más alta. Y finalmente, el objeto puja o el objeto apuesta, puja mejor dicho, almacena seguro un objeto de la clase person. Continuando con el ejercicio, el último punto nos dice que mirando en el código fuente intentemos entender qué sucede cuando se crea un objeto de la clase Auction. Vamos a volver a compilar y vamos a crear un objeto de la clase Auction. ¿Qué ha sucedido cuando hemos creado este objeto? Bueno, si echamos un vistazo al código fuente, tenemos que aquí está el constructor de la clase Auction. Lo que sucede es que en esta línea se crea un ArrayList de objetos lot vacío, el cual se asigna al atributo lots y se inicializa el atributo nextLotNumber. Es decir, cuando creamos un objeto Auction, el único objeto que se crea es este de aquí,
un ArrayList. Un ArrayList vacío. Y no se crea ningún otro objeto. Nos dice que a continuación creemos varios objetos de la clase Person. Vamos a echar un vistazo al constructor de la clase Person. Aquí tenemos el constructor que recibe, como hemos visto, un parámetro, el nombre, nos lo ha pedido, hemos puesto Miguel en el caso de este objeto y Elena en el caso de este objeto, y lo único que ha hecho es asignar el parámetro al atributo name. Y no se ha creado tampoco ningún objeto nuevo. El siguiente paso es añadir en este objeto Oction un par de elementos sobre los que pujar. Invocamos el método interLot, decimos cuadros de Picasso, ¿qué ha sucedido cuando hemos invocado ese método interLot? Vamos a echar un vistazo al código fuente de la clase Oction para asegurarnos de entender lo que ha sucedido. Aquí tenemos el método invocado, interLot. Se nos ha pedido un parámetro de tipo string, y lo que hace el método interLot es crear un nuevo objeto de la clase lot y añadirlo al ArrayList lots. Luego, cuando invocamos interLot es cuando se crea un objeto de la clase lot. Fijaros que los objetos de la clase lot no los hemos creado a través de la interfaz gráfica, los crea el objeto de tipo Oction cuando invocamos interLot. Daros cuenta que cuando creamos un objeto de tipo lot, si yo me voy al código fuente de la clase lot, tengo que, al crear un objeto de la clase lot, el atributo highestBit, que es un atributo de tipo bit, se inicializa al valor nulo. Solo se asignará un objeto de tipo bit a este atributo cuando se realice una puja por este objeto, cosa que ahora mismo no ha sucedido aún. Finalmente nos dice el ejercicio que realicemos, que llevemos a cabo una puja sobre un ítem. Por ejemplo, yo voy a hacer una puja por el ítem número 1. La persona que va a realizar la puja es esta de aquí y el valor van a ser 450 euros. ¿Qué ha sucedido ahora? Si nos vamos a inspeccionar nuestro objeto Oction, vemos que tiene una ArrayList en su atributo lots, y fijaros, en el elemento 0 tenemos un objeto de tipo lot que son los cuadros de Picasso, y fijaros que el atributo highestBit ahora mismo tiene una referencia a un objeto de tipo bit. ¿De acuerdo? Y a su vez, este objeto de tipo bit tiene en el atributo bidder una referencia a un objeto de tipo person. Por lo tanto, cuando hemos llevado a cabo la puja, lo que hemos conseguido es que este atributo highestBit
pasara de valer null a, primero, crearse este objeto bit y hacer referencia desde este atributo highestBit a dicho objeto bit. Vamos a volver a hacer esto rápidamente para terminar de entender cómo se crean los objetos. Vamos a compilar de nuevo, vamos a crear un objeto de tipo Octeon, vamos a inspeccionarlo, ahora vamos a crear un par de objetos person, vamos también a inspeccionar este objeto, que aquí vamos a dejar, vamos a crear un nuevo objeto de tipo person, vamos a inspeccionarlo también. Aquí tenemos los dos objetos de tipo person creados. Fijaros que ahora mismo en nuestro programa, después de crear un objeto de tipo Octeon y de crear dos objetos de tipo person, lo único que tenemos son estos 5 objetos: uno de tipo Octeon, dos de tipo person y un objeto ArrayList que fue creado al crearse el objeto Octeon. A continuación, si yo digo enterLot y vuelvo a introducir cuadros de Picasso, fijaros cómo mi ArrayList de objetos lot se ha incrementado. Antes el tamaño era 0, ahora es 1. Y si yo accedo al primer elemento de ese ArrayList, el único que hay, lo que observo es que ahora tengo un objeto lot a mayores, que antes no existía. Fijaros también en que el atributo highestBit está a null. Si yo ahora creo un segundo objeto, cuando yo le dé a OK, lo que va a pasar es que mi ArrayList va a crecer para dar cabida a un nuevo objeto de tipo lot. Vamos a verlo. Fijaros como el tamaño del ArrayList se ha incrementado. Ahora en la segunda posición yo tengo una referencia a un nuevo objeto de tipo lot. Y fijaros también como el objeto de tipo lot recién creado tiene el atributo highestBit a null. Si yo ahora llevo a cabo una puja, número de objeto 1, persona Miguel, es decir, person 1, valor de la puja 450 euros, fijaros lo que va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es que este atributo highestBit del lote con número de referencia 1 va a cambiar de null a un objeto que se va a crear de tipo bit. Va a contener a partir de ahora una referencia a ese objeto. Vamos a verlo. Fijaros que aquí ya no tengo null, sino que tengo una referencia a un objeto de tipo bit. El encadenamiento es: el objeto de tipo Octeon tiene una referencia a este objeto ArrayList y este objeto ArrayList tiene ahora mismo una referencia en su primera posición a este elemento y una referencia a este otro elemento. Por otro lado, el segundo elemento tiene el atributo highestBit a null, pero el primero tiene el atributo highestBit haciendo una referencia a este objeto bit. Y a su vez este objeto bit, en el atributo Bider, tiene una referencia a Miguel. Es muy importante entender cómo van creándose los objetos
y cómo están relacionados unos con otros.